a todos los estudiantes de la Institución Educativa Particular Tecnológico Constructores. Bien, estamos iniciando de esta manera nuestras clases virtuales. En las actuales circunstancias, ustedes saben que estamos como institución educativa tratando de que ustedes puedan desarrollar sus capacidades, puedan ir desarrollando algunos temas importantes, y estamos desarrollando esta clase virtual como un servicio de la institución educativa para que ustedes desde sus viviendas puedan también desarrollando algunos aprendizajes, algunas actividades con la ayuda seguramente de sus papás. Las herramientas fundamentales que vamos a emplear durante estas clases virtuales, por lo menos en el área de comunicación, van a ser, número uno, obviamente, la herramienta tecnológica que hoy estamos comunicándonos, el video, ¿no? A través del canal de YouTube correspondiente. Y además esto va a ser reforzado con alguna comunicación a través de WhatsApp, donde estaremos enviando algunas diapositivas, algunas orientaciones para poder reforzar el trabajo que se realiza en cada uno de los temas. En su vivienda de ustedes, la herramienta fundamental o principal que ustedes van a emplear es su libro del área del curso correspondiente, y que va a ser la herramienta principal para que ustedes vayan desarrollando las actividades correspondientes, los ejercicios, las prácticas, y de esa manera vamos a poder ir avanzando con lo planificado para el presente año escolar. Muy bien, en esta ocasión vamos a desarrollar el curso de lenguaje. En lenguaje, uno de los primeros temas, uno de los más importantes que tenemos que tocar es justamente la comunicación. Entonces vamos a empezar viendo una definición o qué es la comunicación. Veámoslo acá. Muy bien, ¿qué lo dice? La comunicación es un proceso de interacción social mediante el cual se transmite información, sentimientos, experiencias, pensamientos, hechos, estados de ánimo, datos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esa es la comunicación. Entonces es un proceso de interacción social. ¿No? La comunicación es algo fundamental en la vida de los seres humanos, es algo que todos los días los seres humanos desarrollamos desde temprana edad hasta el final de nuestros días, desde que amanece el día hasta que culmina, nos estamos permanentemente comunicando. Nos levantamos un día, saludamos a nuestro papá, vamos a la escuela, conversamos, hablamos con el profesor, leemos el libro, por la tarde vemos la televisión, vemos el internet, utilizamos el celular. Todo eso es un acto comunicativo. Salimos a la calle, vemos letreros, escuchamos el claxon de los vehículos, vamos a ver el semáforo y en fin, vamos a ver un sinfín de actos comunicativos. Entonces la comunicación es un aspecto fundamental, no solamente, digamos, de nuestra vida, sino de toda la sociedad humana en su conjunto. Y es por eso que es importante entenderla, comprenderla y poder mejorarla permanentemente. Muy bien. Veamos ahora las clases de comunicación. Básicamente conocemos dos clases de comunicación. La comunicación más importante para nosotros, que es la comunicación humana, y también hay un tipo de comunicación que es la comunicación no humana. Básicamente entonces entender, importante es esto, que la comunicación no es solamente un tema humano. La comunicación es un acto inherente a la gran mayoría de seres vivos que tenemos en el planeta Tierra. Los animales también se comunican, las plantas inclusive, según descubrimientos científicos, también se comunican, ¿no? Y esto hace que la comunicación entonces no sea solamente un acto propio o exclusivo de los seres humanos. ¿Cómo se comunican, dirán ustedes, las plantas o los animales? Bueno, se comunican a través de sonidos, a través de luces, a través de colores, a través de movimientos, ¿no? Las plantas se comunican, por ejemplo, a través de señales químicas, residuos químicos en el suelo, en el terreno. La comunicación humana, a su vez, puede tener dos clases distintas. La comunicación puede ser lingüística o verbal, que se llama la comunicación lingüística. Es cuando se hace a través o utilizando signos lingüísticos. Los signos lingüísticos son cada uno de los términos de las palabras que utilizamos para comunicarnos. Es decir, a través de la palabra, de la lengua hablada, del lenguaje castellano, en este caso nuestro, o en el idioma que corresponda de acuerdo al país de origen de las personas que se comunican. Puede ser entonces, decía, lingüística, cuando es a través de la lengua hablada o escrita, y puede ser no lingüística o no verbal. Cuando la comunicación es no lingüística o no verbal,
¿Cómo se puede dar la comunicación? Se da, por ejemplo, a través de luces. Ustedes salen a la calle y ven el semáforo. No hay palabras, no hay un lenguaje, pero hay una luz, y esa luz con ese color verde, rojo o anaranjado tiene un significado que nosotros entendemos y nos comunicamos de esa manera los seres humanos. Cuando vamos a la playa, vemos una bandera roja y sabemos que la marea está alta, que es peligroso entrar a la playa sin cuidado, entonces hay una comunicación allí, ¿no? Y en fin, se puede realizar a través de diversos tipos de dibujos. Por ejemplo, los pintores, ¿no? Pintores extraordinarios en el mundo se comunican no con palabras, sino comunican sentimientos, ideas a través de sus pinturas. Nosotros vemos una pintura de Van Gogh, una pintura de Picasso, y vamos a entender, ¿no?, lo que este artista quería transmitir, y no utiliza las palabras, sino lo que utiliza son los colores, los dibujos, las formas que conforman en todo caso esta pintura, ¿no? Dentro de la comunicación lingüística o verbal, ¿no?, que hace uso de la palabra, del lenguaje, puede ser oral, ¿no?, o auditivo oral, es decir, alguien habla y otra persona escucha, o puede ser escrita o visuográfica. ¿Qué significa escrito o visuográfica? Significa el lenguaje que escribimos, lo que leemos, o los dibujos que vemos en nuestros libros. Entonces, esta es la manera cómo se clasifica la comunicación. Para resumirlo, vamos a ver este siguiente mapa conceptual para que ustedes puedan anotarlo correctamente en su cuaderno. Vamos a ver aquí este mapa conceptual. Muy bien, veamos ahora los elementos de la comunicación. Imaginémonos un acto comunicativo muy simple. Sale uno de ustedes, regresan a la escuela, se encuentran con un compañero, con una compañera, y le dicen, pues lo saludan, le dicen algo, por ejemplo, estoy muy contento de por fin volver a clases, ¿no?, después de toda esta cuarentena. Muy bien, se están comunicando, hay un acto comunicativo. En este acto comunicativo vemos algunos elementos que se están dando allí para que pueda realizarse un acto comunicativo. ¿Cuáles son esos elementos? Obviamente nos estamos dando cuenta que hay una persona que habla, que saluda, que dice, que envía un mensaje. Esa persona es lo que nosotros llamamos un emisor. Es un elemento fundamental de la comunicación. Y como hay una persona que habla, también hay una persona que escucha. En este caso, una persona que recibe el mensaje, también conocido como receptor. Y por supuesto, entre los dos, entre el emisor y el receptor, hay un mensaje que se está transmitiendo. Este pequeño mensaje que dice, estoy muy contento de volver a clases, eso es un mensaje que se está transmitiendo del emisor al receptor. Entonces nos estamos dando cuenta de algunos de los elementos de la comunicación. Hoy día vamos a estudiar con ustedes 8 elementos de la comunicación. Vamos a ver cuáles son cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos el emisor. El emisor es quien emite un mensaje, elige y selecciona los signos adecuados para transmitirlo, es decir, codifica el mensaje. Bien, el emisor es básicamente la persona que emite el mensaje, la persona que dice, que escribe, la persona que transmite un mensaje, que emite un mensaje hacia los demás. En este caso, por ejemplo, ustedes y yo nos estamos comunicando, yo estoy emitiendo un mensaje que ustedes están recibiendo. Entonces yo, en este caso, en este acto comunicativo, yo soy un emisor de la comunicación. ¿Entendimos eso? El siguiente elemento de la comunicación es el receptor. Muy bien, ¿quién es el receptor? El receptor es quien recibe el mensaje, lo descifra, lo interpreta, es decir, decodifica el mensaje. Muy bien. El receptor en el acto comunicativo es la persona que recibe. Si es una comunicación oral, es la persona que escucha. Si es una comunicación escrita, es la persona que lee. Si es una comunicación a través de un medio tecnológico, por ejemplo la televisión, el emisor es el periodista o la persona que está hablando en la pantalla y el receptor es el que está viendo o está mirando la televisión. Vamos a ver el siguiente, es el mensaje. Muy bien,
el mensaje que es la información o contenido que el emisor desea emitir al receptor. Pueden ser sentimientos, ideas, hechos, etc. Es decir, es lo que se transmite. ¿Qué es lo que el emisor le dice o le transmite al receptor? Eso es el mensaje. El siguiente elemento de la comunicación es el canal. Es el medio físico por donde viaja el mensaje. Puede ser ambiental, por ejemplo, el aire o la luz. Cuando nos comunicamos y hablamos directamente, a través del aire viajan las ondas sonoras que llevan el sonido de la voz, de la boca hacia el oído de la otra persona. O puede ser a través de una señal técnica. Por ejemplo, puede ser un libro, la antena de la señal de televisión, la señal de celular. Todo y cada uno de ellos conforman el canal por donde se transmite el mensaje que va desde el emisor hacia el receptor. Bien, el siguiente elemento de la comunicación es el código. Es el sistema de signos que tanto el emisor como el receptor deben conocer para que se puedan comprender. El código es muy importante. Tanto el emisor como el receptor deben conocer el código cuando se realiza un acto comunicativo. Cuando nos comunicamos, por ejemplo, en este momento, estamos utilizando un código. ¿Cuál es el código en el cual nos estamos comunicando nosotros, acá, mi persona y ustedes? Nos estamos comunicando a través de un código que es la lengua castellana, la lengua española o el idioma español, ¿no? Y ese código lo conocen ustedes, lo conozco yo. ¿Qué pasaría si viene alguien que no habla el idioma español, viene alguien que habla ruso y les da un mensaje, les habla a ustedes? Ustedes no lo entenderían, no sabrían si les está saludando, si les está preguntando por algo o si les está reclamando por algo. No sabrían, no se podría dar un acto comunicativo. ¿Por qué? Porque no conocen el mismo código, ¿no? El emisor y el receptor. Entonces es importante entender que el código debe ser conocido por ambos, por el emisor y el receptor, para que se produzca el acto comunicativo. El siguiente elemento es el referente. El referente es el elemento incluido en el mensaje. Es el tema o idea al que alude el mensaje. Muy bien, el referente es de qué se trata el mensaje, de qué se trata la comunicación, de qué están hablando esta persona. De repente una persona le dice a otra persona, oye, ¿quieres ir a comer? Sí. Sí. ¿De qué sí? ¿Sí de qué? ¿No? Si quieres. Entonces, ¿de qué están hablando? ¿De qué se trata la comunicación? Si leo un libro, ¿de qué trata el libro? Ese es el referente de la comunicación, del acto comunicativo. ¿De qué hablan? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata la lectura? Y en fin, eso es el referente del acto comunicativo. Vamos a ver ahora el contexto. El contexto son las circunstancias del lugar y tiempo y socioculturales en el que se desarrolla el acto comunicativo. El contexto es lo que rodea, se dice, al acto comunicativo. Es decir, el contexto tiene que ver con en qué momento y en qué tiempo se desarrolla esta comunicación. No es lo mismo comunicarse en clase que comunicarse con los amigos. No es lo mismo comunicarse en el trabajo que comunicarse en un momento en que uno está airado discutiendo con otra persona. Entonces, eso es el contexto en el que se desarrolla el acto comunicativo. Este contexto, que también tiene que ver con temas socioculturales, porque no es lo mismo, digamos, una comunicación en el tiempo de los incas, que en la época actual. Todo esto que rodea el acto comunicativo es el contexto. Muy bien, el último elemento de la comunicación es conocido como el ruido. El ruido es todo aquello que entorpece, obstaculiza la comunicación. Es todo aquello que no permite que el mensaje vaya muy bien desde el emisor hasta el receptor. Por ejemplo, cuando uno está tratando de explicar la clase y los compañeros están conversando y no dejan escuchar, hay ruido. Pero también se llama ruido
cuando por ejemplo estoy viendo la televisión y comienza a ponerse la señal lluviosa, borrosa. Es un ruido que no me permite, en todo caso, que se realice ese acto comunicativo. Todo aquello que impide, que obstaculiza la comunicación, eso es lo que se llama el ruido. Por ejemplo, cuando tenemos comunicación escrita y alguien, el que escribe, tiene una pésima ortografía, entonces no hay un buen acto comunicativo, porque muchas veces no se entiende lo que quiere decir, lo que quiere escribir. Alguien manda un mensaje y no conoce las palabras, no sabe cómo se escribe, es pésima la comunicación y eso es el ruido. La mala ortografía, la mala caligrafía, la señal lluviosa de la televisión, la bulla en el ambiente que no me permite escuchar correctamente, todo eso es el ruido en la comunicación, es el elemento negativo, es el elemento que impide que se desarrolle un buen acto comunicativo. Bien, para poder entender un poco mejor los elementos de la comunicación, voy a dejar acá en pantalla un esquema, un diagrama, para que ustedes puedan anotarlo en sus cuadernos. Ahí va. Ahora vamos a ver los tipos de comunicación. La comunicación puede ser de varios tipos de acuerdo a las circunstancias en las que se desarrolla. Vamos a ver, por ejemplo, la comunicación por el tipo de código. La comunicación por el tipo de código puede ser lingüística o no lingüística. La comunicación lingüística se basa en un sistema de signos articulados, puede ser escrito o hablado, y no lingüística cuando se basa en signos no lingüísticos como sonidos, señales, luces, símbolos. Hay que resaltar lo siguiente: la comunicación no lingüística es menos precisa, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy a la playa y hay una bandera roja, yo sé que hay un peligro, pero no sé exactamente qué tanto peligro hay en esa playa. Entonces, si yo quiero saber exactamente el peligro, voy de repente con el guardacosta, con el salvavidas, le pregunto y él me va a explicar, y ya con palabras, con signos lingüísticos, me va a explicar y me va a decir exactamente cuál es el peligro, cuál es el nivel de peligro que tenemos en ese momento en la playa. Entonces, la señal no lingüística es menos precisa. Entonces, por el tipo de código hay dos tipos de comunicación: lingüística y no lingüística. La comunicación por el espacio. La comunicación por el espacio puede ser directa. El emisor y el receptor se encuentran en el mismo espacio, tiempo y lugar. O puede ser indirecta, cuando el emisor y el receptor se encuentran separados por el espacio y o el tiempo. Muy bien. La comunicación directa obviamente es cuando se está desarrollando en el mismo lugar. Por ejemplo, cuando estamos conversando en la casa, cuando estamos conversando en el salón de clases, es una comunicación directa. El emisor y el receptor están en el mismo lugar, en el mismo tiempo, en el mismo espacio, es directa. Y es indirecta cuando se desarrolla entre las personas que están alejadas por diversos motivos. Puede ser por tiempo o puede ser por espacio. En este momento, por ejemplo, ustedes y yo nos estamos comunicando, pero yo estoy en mi casa y ustedes están en su propia vivienda. Y eso hace que esta comunicación sea indirecta. No es una comunicación similar a la que se desarrolla en el salón de clases. Por ejemplo, cuando leemos un libro y el autor es un autor que puede estar viviendo en ese momento en otro lugar, o inclusive puede ser alguien que ya murió. Leemos El Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra, que murió hace varios cientos de años, pero lo estamos leyendo hoy día. Hay una separación. El emisor, el señor Miguel de Cervantes, que escribió el libro, la novela El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, emite el mensaje en el siglo XVII y ese mensaje nos llega ahora a nosotros que lo estamos recibiendo. El emisor y el receptor están separados por un periodo de tiempo de varios cientos de años. Puede ser inclusive miles de años. Cuando leemos, por ejemplo, la Biblia, cuando leemos, por ejemplo, libros como la Ilíada, la Odisea, vamos a leer libros que fueron escritos hace miles de años, ¿no? Y que ahora nosotros estamos recibiendo
ese mensaje. Es una comunicación entonces indirecta. Ahora la comunicación por la dirección del mensaje. Por la dirección del mensaje la comunicación puede ser unidireccional cuando el emisor no puede convertirse en receptor, ¿no? Y viceversa, el receptor no puede convertirse en emisor. O puede ser bidireccional. La comunicación bidireccional también se conoce como recíproca porque el emisor y el receptor intercambian roles. Vamos ahora, unidireccional es cuando, por ejemplo, hay una transmisión de radio, de televisión. Yo escucho la radio, yo veo la televisión, escucho lo que dice la televisión, pero yo no le puedo hablar al periodista que está en la televisión. Es decir, la comunicación se da en una sola dirección. Alguien habla, otra persona escucha. Cuando leo un libro, yo no le puedo responder al que escribió el libro en ese mismo instante. ¿Por qué? Porque él escribió de repente hace tiempo o desde un lugar alejado y yo en este momento lo estoy leyendo. Eso es una comunicación unidireccional. Y la comunicación bidireccional es cuando hay un diálogo. Es decir, cuando alguien habla y el otro escucha y luego el que escuchó responde y el que primero habló escucha y así se van intercambiando los roles. Veamos la comunicación por el emisor. Por el emisor, la comunicación puede ser de difusión o de medio o de masas. De difusión cuando el emisor es una persona reconocible. De medios o de masas cuando el emisor es un organismo o institución. No se puede reconocer directamente al emisor. Muy bien, veamos algunos ejemplos. De difusión es cuando una persona habla, yo hablo, ustedes escuchan, yo hablo. Cuando converso con mi papá, con mi mamá, con mis amigos, yo sé con quién hablo y en fin. Cuando veo la televisión y el periodista está hablando y yo sé quién está hablando, ¿no? El periodista correspondiente. Pero hay un tipo de comunicación que se emite sin saber exactamente quién lo emitió. Por ejemplo, cuando sale una norma, una ley, entonces dice, bueno, la ley dice esto. ¿Quién lo dice? ¿Qué persona? ¿Lo dijo Juan? ¿Lo dijo Pedro? ¿Lo dijo el señor Andrés? ¿Lo dijo el señor Tomás? No, simplemente es la ley, es el Estado, es un organismo, es una institución que hace cumplir la ley. El municipio dispone esto, el municipio. ¿Quién lo dispuso? El municipio, ¿no? Los regidores, el alcalde, toda la gente que está ahí es la institución que emite una normativa, un comunicado. El Ministerio de Educación avala las clases virtuales, es el ministerio. ¿Quién? El señor Alfredo, el señor Pedro, no lo sé, es el ministerio. Entonces eso se llama una comunicación de medios o de masas. Por la relación emisor-receptor. La comunicación puede ser intrapersonal, que es la comunicación que realiza una persona consigo misma, e interpersonal que se realiza entre dos o más personas. Muy bien, acá los ejemplos son muy simples. La intrapersonal es cuando una persona habla consigo mismo. Cuando estoy pensando, reflexionando, tal vez estoy preocupado, estoy planificando algo. Entonces hablo conmigo mismo y yo mismo hablo y yo mismo me tengo que escuchar. Esa es una comunicación intrapersonal. Y la comunicación interpersonal, que es la más común obviamente, es la comunicación que se realiza entre dos o más personas. Alguien habla, otra persona escucha, o una persona habla y muchas personas lo escuchan. Ahora veamos la comunicación por la cantidad de receptores. Por la cantidad de receptores, la comunicación puede ser individual o privada, o puede ser pública o grupal. La comunicación individual o privada se realiza en un grupo cerrado. Es cuando yo emito un mensaje que solamente es para la persona o las personas con quien yo me estoy comunicando en ese momento, ¿no? Por ejemplo, cuando yo emito un mensaje de celular, un mensaje de WhatsApp o una llamada telefónica que solamente es entre las personas que se están comunicando. No es de interés público, no es algo que cualquiera puede escucharlo, no, es solamente una comunicación individual o privada. Y también existe la comunicación pública o grupal, que es la comunicación que se realiza de manera abierta a un grupo de personas, por ejemplo, una conferencia, una clase, por ejemplo, los medios de comunicación, la comunicación pública, ¿no? Los comunicados, las leyes, las normativas, todas las disposiciones es comunicación pública.
Entonces, hay la comunicación individual o privada y la comunicación pública o grupal. Muy bien, hemos concluido con la clase de la comunicación en el día de hoy, la clase del curso de lenguaje. Entonces, ustedes en sus libros desarrollen los ejercicios que están planteados, cada uno de acuerdo a el grado que corresponde, las páginas que están indicadas aquí justamente en la pantalla. Muchas gracias, nos vemos en la próxima clase.